Ya van 3 semanas que estaba probando, a ver cómo reaccionan. Génesis 10, versículo 9, dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, ¿qué? Babel. Ese se cree los estudiosos que él es el gobernante, quien estaba liderando esta rebeldía de desobedecer a Dios en el capítulo 11, en la construcción de lo que conocemos como la Torre de Babel. Vayan conmigo, Génesis 11, versículo 4. Y miren la rebeldía de los hombres unidos, todo el mundo en rebeldía, desobedeciendo el mandato de Dios. Génesis 11, versículo 4, dicen, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos el orgullo del hombre a tan solo considerar que puede retar a Dios Todopoderoso. Algo similar vemos en el Salmo capítulo 2. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo al Salmo capítulo 2, y vemos algo similar de todo el mundo entero unido, opuesto al reinado de Dios. Y en el contexto del Salmo capítulo 2 es el mundo unido a desafiar el reinado del Mesías en el futuro. Miren conmigo Salmo capítulo 2, versículo 1. Y el salmista pregunta, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, el Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo entero dice, no queremos a Dios, no queremos el gobierno del Mesías, pero noten cómo responde Dios, el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Se burlará de qué? Se burlará de los intentos fútiles de oponerse al reinado del Mesías, aun cuando todas las naciones del mundo se opongan a él. Nadie puede en contra del Dios Todopoderoso. Y esto es algo similar a lo que vemos en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel. Las naciones unidas postdiluvianas quieren oponerse juntos al reinado y mandato de Dios por medio de la construcción de esta torre, pero nadie puede en contra del Rey soberano del universo. Escuchen cómo la Biblia habla de la maldad del hombre y sus maquinaciones vanas. Salmo 64, versículo 5 dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconderse los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Los hombres hablan entre ellos en su maldad, como dice el libro de Proverbios, invitándose los unos a los otros a hacer el mal. Escuchen, Proverbios 1:11 dice, parte final, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Y en nuestro pasaje de Génesis 11, versículo 4, los hombres dicen, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En otras palabras, un intento por desobedecer la palabra de Dios. La meta de los hombres al construir la Torre de Babel era, número 1, edificar una ciudad cuya cúspide o cuya torre tocara el mismo cielo. Y eso no se refiere a que literalmente tocaría el cielo, sino que fuera una construcción incomparable, un monumento glorioso. Y alguien se dirá, ¿qué tiene esto de malo? Bueno, en este caso están violando el mandato de Dios, y cada mandato de Dios debe de ser obedecido. Pero escuchen las palabras del profeta Isaías, no vayan ahí, yo se los leo, hablando de un juicio futuro donde se menciona que todo lo que le parece importante al hombre será un día humillado. Escuchen cómo dice Isaías 2:15. Dice, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. La Biblia nos dice que solamente Dios puede decir, como dice Isaías 66, versículo 1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Pero el hombre piensa que puede imitar a Dios con su tecnología, con su arquitectura y con sus avances científicos, y piensan que sus casas son eternas
y para siempre. Escuchen cómo dice el salmista, Salmo 49, versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, hablando del hombre, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perece. Entonces, la primera razón de la torre es que los hombres querían edificar un edificio cuya cúspide tocara el mismo cielo. Segundo, los hombres querían hacerse un nombre, y esto nos habla de una gloria incomparable. Esto nos recuerda el orgullo y la vanagloria del rey Nabucodonosor, y que cuando fue humillado por Dios, cuando dijo en Daniel 4:30 el rey Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Tercero, estos hombres querían mantenerse unidos, tener un gobierno mundial para evitar el mandato de llenar toda la tierra. Vayan una vez a Génesis 11, versículo 4. Y dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, una gloria incomparable, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Miren el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí vemos cómo Dios se burla de estos hombres. Ellos querían crear una torre cuya cúspide llegara al mismo cielo, pero en el versículo 5 nos dice que Dios desciende. Dios se humilla a sí mismo y esta torre que tenía que llegar al cielo no lleva a ninguna parte, y Dios desciende del tercer cielo y se humilla para ver lo que están construyendo los hombres. Génesis 11, versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y lo primero que vemos es que el hombre no se puede esconder ni siquiera de la torre más grande del mundo, su pecado. Ni siquiera con toda la tecnología del mundo, ni con toda la arquitectura del mundo, ni con toda la ciencia, el hombre se puede esconder de Dios, quien lo ve todo. Escuchen lo que Dios dice a los falsos profetas que quieren esconder su pecado. Escuchen cómo dice Jeremías 23, Biblia de las Américas. Dice, ¿acaso soy yo un Dios solo de cercas, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. No puedes esconder tu pecado de Dios. El predicador de Hebreos nos dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y nuestro pasaje en Génesis 11, versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este versículo nos enseña que cuando la voluntad del hombre va en contra de la soberana voluntad de Dios, el hombre siempre sale perdiendo. Este versículo nos enseña que la creación más grande del hombre en Génesis para Dios es como una torre de legos, pues Él creó el universo ex nihilo con solo hablar su palabra. Nota en Génesis 11, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Una vez escuché que este pasaje se trata de la unidad de la iglesia, que como un solo hombre podemos hacer todo, lograrlo todo por la unidad. Pero este versículo no trata de lo que el hombre puede hacer. Este versículo nos dice que no importa cuánto el hombre trate de cambiar la historia, solamente Dios es quien decreta el principio y el fin de la historia. Por eso el profeta Isaías, en Isaías 46:10, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este versículo en Génesis nos habla de la intervención soberana de Dios en la historia del mundo. Este versículo nos habla del juicio de Dios. Este versículo nos habla de la omnipotencia de Dios. Este versículo nos enseña que solo hay un rey en este mundo, solo hay un rey en los cielos, y Él se ríe de los hombres que se levantan en contra de su reino. Este versículo nos enseña que Dios verdaderamente es soberano y no le importa lo que el hombre
piense. Escuchen esto, no le importa la voluntad del hombre. Él se reserva los derechos como rey de este mundo. Génesis 11, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El hombre se había unido para este gran pecado de desobedecer a Dios, pero Dios no lo permitiría. Y aquí vemos cómo Dios es soberano aún sobre el pecado. Escuchen esto, Dios decreta el pecado sin ser el autor del pecado, como en Génesis cuando dice que los hermanos de José lo habían vendido y Dios lo encaminó bien, pero fueron sus hermanos los responsables de su pecado. Dios es soberano aún sobre el pecado. Esta mañana escuchábamos al pastor Melvin exponer sobre Abraham y cómo él, por decirlo así, vendió a su esposa en su pecado, en su titubear de la fe, pero cómo Dios restringió aún al rey de Egipto de tomar a su esposa. Dios es más soberano de lo que tú crees y restringe aún muchas veces tu pecado y mi pecado. Dios es soberano sobre el pecado sin ser el autor del pecado y encamina todo para su gloria y el bien del evangelio. Una intervención soberana. Dios, lo vemos algo similar en el jardín del Edén, cuando el hombre peca contra Dios y Dios interviene y saca al hombre del jardín para que no tome del fruto de la vida y viva para siempre como un pecador. A través de la historia de la Biblia vemos que Dios frustra los planes de los hombres malos cuando Él quiere. Escuchen cómo dice Job 5, versículo 12, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Vemos que Él frustra la sabiduría de los hombres en Job 12:20. Dice, priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos del consejo. El salmista nos dice que Dios merece ser adorado porque nadie puede frustrar los planes de Dios, pero Él puede frustrar los planes de todas las naciones. Salmo 33, versículo 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El salmista en el Salmo 92 nos dice que Dios destruye y esparce a sus enemigos cuando Él quiere. Salmo 92, versículo 9, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Génesis 11, versículo 6 es exactamente lo que vemos en la Torre de Babel. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La Biblia de las Américas dice, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. El significado teológico de la Torre de Babel nos recuerda que la confusión de los lenguajes es un juicio de Dios. La confusión de lenguajes es un juicio de Dios sobre los hombres. Pero este juicio, mis hermanos, no es algo que solamente vemos en la Torre de Babel. Lo vemos en el futuro, cuando Dios traerá el juicio sobre la nación de Israel. Ahora, escuchen con mucho cuidado y escuchen los versículos que voy a leer. Como juicio, los judíos en el futuro no entenderían el lenguaje de la nación que los llevara al cautiverio. Escuchen cómo dice Deuteronomio 28:49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. El mismo concepto lo vemos en Jeremías 5:15. Escuchen cómo dice, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua o idioma ignorarás y no entenderás lo que hable. Lo vemos en Isaías cuando los asirios llevarían cautivos a Israel. Escuchen cómo dice Isaías 28, versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablaré a este pueblo. El juicio de Dios sobre Israel es que no entenderían el lenguaje de los que los llevaran cautivos. Ahora, vayan conmigo a Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2 y vean conmigo cómo se relaciona esto con la era de la iglesia. Hechos capítulo 2 y miren conmigo el versículo 1. Hechos capítulo 2, miren conmigo el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras, ¿qué? Lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entre ellos Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban ¿qué? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia. El juicio de Dios en la Torre de Babel es la confusión de los lenguajes, pero el Evangelio revierte la maldición y la convierte en una bendición. Y en la era de la iglesia, en los inicios de la era de la iglesia, cuando se escuchaba el evangelio, cada uno lo podía entender en su propia lengua, en su propio idioma. Miren el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua o qué? O idioma en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Siria, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, creyentes árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas o lenguajes, ¿qué? Las maravillas de Dios. El juicio en la Torre de Babel es la confusión de los lenguajes, pero el evangelio en la era de la iglesia revierte la maldición y la convierte en una bendición. Un don que solamente estaba vigente, temporal, en los inicios de la iglesia. Un don que fue abusado y continúa siendo abusado. Vayan conmigo a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, miren conmigo el versículo 6. Pablo exhorta y reprende a los corintios por mal usar este don que tenía que ser una bendición y lo convierten en otra cosa, en un abuso de dones. Miren 1 Corintios 14, miren conmigo el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para el día de la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Noten el versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. El juicio de Dios sobre la tierra, sobre Babilonia, sobre la Torre de Babel, era la confusión de los lenguajes. La bendición por medio del evangelio es que cada uno podía entender el evangelio en su propio idioma. Pero la iglesia de Corintio estaba imitando la maldición de Dios al confundir el don de lenguas y abusarlo. Miren conmigo el versículo 20. 1 Corintios 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, y esto es lo que les había leído en Isaías, en otras lenguas y con otros labios hablaré este juicio, y ni aún así me oirá, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, noten eso, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, que es un tipo de predicación en este contexto, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas son una señal a los incrédulos, porque entenderían el evangelio en su propio idioma, pero la predicación a la iglesia. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
Pero si todos profetizan o si hablan entre nosotros, como dijo el pastor Melvin, salmos y cánticos espirituales, si hablamos el evangelio, los atributos de Dios, si hablamos las cosas de la palabra de Dios y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Ven la conexión entre la Torre de Babel y la iglesia el día de hoy? ¿Ven la conexión entre el evangelio y el don de lenguas y la confusión de lenguajes? El juicio de Dios es la confusión de lenguas y muchas iglesias el día de hoy imitan el juicio de Dios en vez de ser de bendición al mundo, proclamando claramente la palabra de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a nuestro pasaje, Génesis 11, versículo 7. Génesis 11, versículo 7. Dice, ahora pues, hablando Dios, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y noten que dice vamos, habla en plural. Dios habla en plural. Y esto se refiere a la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están hablando en su consejo y meditando qué van a hacer, tomando consejo entre ellos. Y estos tres siempre trabajan en perfecta comunión y acuerdo. Y a través de Génesis vemos que Dios, por decirlo así, investiga lo que está sucediendo con el hombre antes de traer el juicio sobre ellos. Vemos algo similar en Sodoma y Gomorra, que Dios desciende a investigar lo que están sucediendo en las ciudades. Y en nuestro pasaje, los tres miembros de la Trinidad toman consejo entre sí y bajan a investigar la Torre de Babel y la rebeldía de los hombres. Miren el versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. De aquí vemos que en un versículo, de un versículo a otro, Dios esparce a sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Dios trae sobre juicio sobre los hombres y confunde sus lenguajes. Dios divide a los hombres, Dios divide las naciones, Dios divide las culturas y Dios esparce al ser humano como era su propósito original. Dios es soberano y Él siempre cumple sus propósitos. A pesar de la rebeldía del hombre, a pesar del pecado del hombre, Dios siempre cumplirá sus propósitos eternos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Miren conmigo el versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, el nombre de la torre es Babel, que para los babilonios significaba la puerta de Dios. Pero Babel en hebreo se deriva de la palabra confusión. En otras palabras, para los babilonios, esta es la puerta de Dios, pero Dios está diciendo, esta es una puerta de confusión. Dios se está burlando de lo que los hombres hicieron. Escuchen cómo dice Proverbios 3:34, Biblia de las Américas. Ciertamente Él se burlará de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Los hombres pensaban que estaban creando la puerta de Dios, pero Dios confundió su lenguaje como juicio. Y si recuerdan, los hombres de Babel buscaban hacerse un nombre, una gloria, pero recibieron una humillación como Nabucodonosor por exaltarse en contra de Dios. Pero ahí no termina la historia. Miren rápidamente, casi terminamos, versículo 10. Punto número 2. Ya vimos el punto número 1, la historia de la Torre de Babel. Punto número 2, la historia del Israel de Dios. Miren el versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de la edad de 100 años, engendra a Arfaxad 2 años después del diluvio. Aquí vemos algo que parece insignificante. Dios empieza a levantar a la nación de Israel por medio de uno de los hijos de Noé, llamado Sem. Miren el versículo 14. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Según los estudiosos, aquí es donde viene el nombre hebreos para los judíos. Dios está levantando a la nación de Israel. Miren el versículo 26 y mirarán algunos nombres familiares. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Miren el versículo 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot.
Y algunos de los nombres, como ya mencioné, son familiares porque ese es el principio o el fundamento de toda la historia de redención. Abraham significa padre exaltado y más adelante en Hebreos 2:16 nos dirá que Dios, por medio de Cristo, ayuda a la descendencia espiritual de Abraham. Escuchen cómo dice Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cómo lo socorrió? Cuando mandó a su hijo a morir en la cruz por todos los creyentes como un sustituto. Y en el capítulo 17 se nos dirá que él será padre de muchedumbre de gentes. Miren el versículo 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Aquí nos está preparando la historia para lo que viene en el futuro, cuando de quién vendrá el Mesías eventualmente. Está siguiendo el linaje de salvación. Versículo 31, y tomó tarea a Abraham a su hijo y a Lot Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron a Harán y se quedaron allí. Miren versículo 32, y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Muere el padre de Abraham y empieza a preparar el fundamento de la salvación, del Mesías y de la salvación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Torre de Babel? Unos últimos pasajes, escuchen cómo dice Hebreos 11:10. Esta es la ciudad que Dios está levantando. Los hombres estaban levantando la Torre de Babel para hacerse un nombre y una gloria, pero Dios está levantando otra ciudad. Hebreos 11, versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios está levantando una ciudad celeste, una ciudad eterna, una ciudad cuya gloria no está en el primer cielo, sino en el tercer cielo. Vayan al último pasaje conmigo, con esto termino. Vayan conmigo a Apocalipsis 7, versículo 9, y vemos cómo está descrito esta ciudad. Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Una historia de dos ciudades, la Torre de Babel y su gloria, una vana gloria del hombre, y la ciudad de Dios reflejada en la nación de Israel. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, porque Dios quería esparcérlos, porque quería un pueblo santo de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie ahí alrededor del trono y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El hombre representa la Torre de Babel, el hombre en su pecado, el hombre en todo su conocimiento, el hombre tratando de desobedecer a Dios, el hombre tratando con toda su tecnología de rebelarse contra él, pensando que será un hombre cuya cúspide tocará el mismo cielo, pero Dios humilla a todo aquel que se rebela en contra de él. Pero de esta ciudad, la ciudad de Dios, puede ser ciudadano por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en su muerte, sepultura y resurrección.